Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentiras que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Hola familia,
Qué bueno volvernos a comunicar. Qué bueno poder estar reunidos en torno al Señor. Hoy vamos a orar una vez más por necesidades, por toda esta gran crisis que estamos atravesando. Y queremos comenzar orando por las necesidades, los necesitados, que son muchos. Vamos a orar por los médicos, la policía. Vamos a orar igualmente por el presidente, por su gabinete. Vamos a orar por diferentes necesidades que actualmente estamos padeciendo. Acompáñenme, por favor, en esta oración. Dios eterno y poderoso, en esta hora te damos gracias por tu misericordia y tus cuidados. Gracias, Señor, por amarnos más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En este momento, Dios del cielo, queremos poner delante de ti a todas aquellas personas que están en sufrimiento porque están padeciendo las consecuencias del virus. También, Señor, ponemos delante de ti a sus familiares. Ponemos delante de ti, Señor, aquellas personas que por otras enfermedades también están sufriendo en este momento. Igual, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos interceder por los médicos, las enfermeras, las personas de oficios varios, de las clínicas y hospitales, que exponen, Señor, su vida en favor de aquellos que están padeciendo las consecuencias de este virus. Delante de ti están, Señor. Imploramos, Padre del cielo, que por tus misericordias tú les blindes, Señor, de toda contaminación, en el nombre de Jesús. Igual, Señor, en esta hora queremos pedirte por la Policía Nacional, que tú les guardes también, Señor, de todo peligro, de toda contaminación, que a estos hombres les sigas dando ánimo, Señor, en medio del peligro para animar a otros. Dios amado, oramos por nuestro presidente y por su gabinete ministerial, que tú les des la sabiduría, que tú, Señor, les revele a ellos las mejores ideas, las mejores estrategias, para que podamos recibir de ellos instrucciones claras, precisas, instrucciones que nos bendigan a todos. Señor, el presidente nuestro está en tus manos, igual están cada uno de sus ministros, cada uno, Señor, de los que dirigen organismos descentralizados del Estado. Glorifícate, Señor, en nuestra Colombia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús también pedimos por aquellas personas que tienen sus ingresos día a día y que en este tiempo se ven afectados porque no pueden salir libremente. Dios maravilloso, suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y a nosotros como iglesia, permítenos extender nuestra mano para ayudar al necesitado, que no seamos ignorantes, Señor, ni tengamos en poco lo que está ocurriendo en medio de nuestra sociedad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Oramos, Señor, por el forastero, especialmente los venezolanos, Señor, que en este tiempo ha sido muy difícil para ellos. Señor, que podamos también extenderle la mano a ellos y bendecirles como tú nos pides en tu palabra. Alabado es tu nombre por siempre, Señor. Te exaltamos, bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén. También queremos dar espacio a la reflexión bíblica, que nosotros nos podamos deleitar en la palabra del Señor. Y hemos de recordar que la semana pasada estábamos meditando que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿cierto? Nos acordamos de Romanos 8, del texto del versículo 28 al 39. Y tal vez como una manera de complementar lo que decíamos la semana pasada, hoy vamos a pensar en el amor a Dios, el amor a Dios. Y para ello quiero invitarles a que tengamos una lectura bíblica en Juan, en el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 21, en los versículos 15 al 19, dice la palabra del Señor de esta manera. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá, te llevará a donde no quieres ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: Sígueme. Como les expresaba en el principio, es una forma de complementar lo que la semana pasada estábamos afirmando. Si la protección de Dios, si todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, entonces debemos preguntarnos cómo amamos a Dios. Por eso vamos a pensar en amar a Dios. Esta mañana vamos a pensar en amar a Dios. Y el texto que acabamos de leer es un texto muy famoso porque señala el momento en que Jesús le otorga a Pedro la gran responsabilidad de pastorear a su iglesia. La iglesia de Jesús, no la iglesia de Pedro. Jesús le está otorgando a Pedro ese gran privilegio, esa gran responsabilidad, esa gran oportunidad. Pero Jesús, que está en diálogo con Pedro, quiere cerciorarse primero de que Pedro entendiera que ya él la había perdonado. La razón por la cual Jesús le pregunta 3 veces a Pedro es porque Pedro lo había negado 3 veces. A ver, qué interesante. Jesús le pregunta 3 veces porque Pedro lo había negado 3 veces. Y en este diálogo Jesús le deja claro a Pedro la idea de que ya él le había perdonado. Pero otra razón por la cual Jesús le entra en diálogo de esta manera con Pedro es porque el Señor tenía en mente o tiene tanto afecto por su grey, por su iglesia, tanto interés por sus ovejas, que no quería encomendar el cuidado de ellas, sino a quien le amara a él sinceramente y de todo corazón. Quienes no aman de veras a Jesucristo, nunca amarán de veras las almas de los hombres, ni amarán tampoco el ministerio que Dios le encomienda. El mismo texto nos deja ver en las preguntas que Jesús le hace a Pedro, o mejor, en las respuestas que Pedro le da a Jesús, la manera como el apóstol amaba al Señor. En las 2 primeras preguntas notamos lo siguiente: Jesús le está preguntando a Pedro con el verbo ágape, que quiere decir amor incondicional. Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y en esas 2 respuestas, Pedro le está diciendo: Señor, yo te quiero, o sea, con amor fileo, amor fraternal. Mientras ágape es el amor incondicional, fileo es el amor que se le tiene a un amigo, que se le tiene a un pariente. Entonces notemos en esa respuesta de Pedro cómo Jesús entiende cómo era el amor de Pedro hacia él. Entonces Jesús procede a bajarle el nivel, a bajarle el nivel de la pregunta, y en la tercera pregunta le dice: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro, no sabemos si avergonzado, adolorido, dice: Señor,
Tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor le vuelve a decir entonces, pastorea mis ovejas. Qué interesante todo este diálogo, porque muestra en el fondo cómo amaba Pedro a Jesús. Yo te pregunto, ¿amas a Jesús o lo quieres? El texto decía de la semana pasada, nos ponía de frente a la realidad que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por ello entonces se hace necesario que esta vez nos preguntemos cómo es nuestro amor hacia el Señor. Pero más que ello también, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a amar a Dios? Sobre la manera de cómo vamos a amar a Dios. ¿Cómo llegamos a saber si amamos a Dios? ¿Cuáles son algunos indicadores que nos muestra si amamos a Dios? En el contexto del pasaje que reflexionamos, Jesús pedía un amor incondicional y Pedro le ofrecía un amor filial. Sin embargo, su desarrollo posterior, la vida de Pedro posteriormente, muestra que él llega a amar a Dios con el amor ágape. La pregunta que entonces queremos hacer a lo largo de toda esta reflexión es, ¿cómo muestra la Biblia que debemos amar a Dios? ¿Cómo muestra la Biblia que debemos amar a Dios? Y la primera respuesta a esta pregunta es, demostramos amor a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Demostramos amor a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Es lo que la Biblia afirma. Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, dice, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. El amor tiene una doble relación con Dios. Es solo conociendo a Dios como aprendemos a amar. Y es solo amando a Dios como aprendemos a conocerlo. El amor procede de Dios y conduce a Dios. Si Dios nos ama, estamos obligados a amarnos unos a otros, porque nuestro destino es reproducir la vida de Dios en la humanidad. Eso es la esencia, y lo hemos dicho en otras ocasiones. El cristianismo por esencia es el amor de Dios reflejado en nuestra vida hacia las demás personas. Juan dice en una claridad casi cruda que el que pretende amar a Dios y aborrezca a su hermano no es nada más que un mentiroso. Una manera de probar que amamos a Dios es amando a los hombres a los que Dios ama. Una manera de probar que Dios está en nuestros corazones es mostrar constantemente el amor a los hombres de parte de Dios. Existe una amplia variedad de maneras como podemos demostrar un amor genuino al prójimo. No todos tenemos el llamado que una vez tuvo Teresa de Calcuta, y tal vez algunos se atemorizan, creen que amar a Dios tiene que ver con situaciones extremas. Nada de eso. Todos podemos amar de múltiples maneras. Quiero apelar a solo 2 textos de tantos que trae la Biblia y que nos ilustran de cómo amar a nuestro prójimo. Uno de ellos lo encontramos en Mateo capítulo 25, versos 35 y 36. El texto dice, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve con forastero y me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Claramente la palabra de Dios nos muestra que hay necesidades. De acuerdo a lo que planteaba en alguna ocasión Abraham Maslow, hay necesidades de seguridad y afiliación que nosotros podemos suplir en nuestro prójimo. Las cosas que Jesús escoge, que menciona
dentro de este texto y por las cuales podemos amar a nuestro prójimo son cosas sencillas, cosas que cualquiera puede hacer en cualquier momento de la vida. No se trata de dar millones de dinero ni aparecer en las páginas de los periódicos, ni en la televisión mostrando nuestra magnanimidad. No, se trata de actos sencillos, actos como visitar al enfermo, al visitar al que está en la cárcel, dar de comer al hambriento, vestir al que está sin ropa. Actos sencillos es lo que está diciendo el Señor. De esta manera estamos mostrando que amamos a Dios. En estos tiempos de crisis, mostraremos el amor que le tenemos a Dios, supliendo necesidades de este tipo, de este orden, entre nuestros hermanos, entre nuestros amigos, en nuestros vecinos. Jesús nos pone cara a cara con la maravillosa verdad de que toda ayuda de esta clase que prestemos a nuestros semejantes, se la daremos a Él. Y toda ayuda que se niegue, se la negaremos a Él. Quiero ilustrar este punto con una anécdota real, interesante, una anécdota que vivió un hombre hace muchos años, que es una anécdota absolutamente cierta y y benditamente cierta. Se trata de Francisco de Asís. Francisco de Asís era un hombre rico y de elevada cuna y clase social, pero no era feliz porque tenía el sentimiento que la vida era incompleta. Un día iba dando un paseo a caballo y se encontró con un leproso, horrible y repulsivo debido al efecto de la enfermedad en su cuerpo. Entonces este hombre estaba totalmente destrozado. La fealdad se veía a primera vista. Algo motivó a Francisco a bajarse del caballo y a abrazar a aquel hombre miserable y doliente. Y en sus brazos, aquel rostro del leproso se transformó en el rostro de Cristo. De tal manera que cuando Jesús estaba diciendo que por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis, no está hablando de manera metafórica ni simbólica, está hablando de una manera real. Esta fue la experiencia de Francisco de Asís, pero otras personas en el mundo han tenido experiencias muy parecidas. El haber hecho algo por el prójimo, en realidad se convirtió en algo que estaban haciendo por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué estás haciendo por tu prójimo en este tiempo de crisis? Pero el otro texto que quiero pensar en relación a cómo podemos amar a nuestro prójimo es Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice el texto: tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión. Lo primero que dice el texto es: tengan paciencia unos con otros. Este es el espíritu del que no pierde los estribos ni el control ante la torpeza, ante los excesos o insensatez de los demás. En estos días de encierro obligatorio, la interacción con otros miembros de la familia en la casa puede resultar irritante. Entonces, la palabra del Señor te pide que muestres tu amor teniendo paciencia ante las imprudencias e insensateces de los que están cerca de ti. Pero también el texto dice: perdónense si alguno tiene una queja contra otro. El cristiano soporta y perdona porque el que ha sido perdonado debe perdonar siempre. Como Dios lo perdonó, así debe perdonar a los demás, porque solo perdonando se puede ser perdonado. Eso nos dice el Padre nuestro.
La sencilla oración del Padre nuestro: perdónanos, Señor, así como perdonamos nosotros a aquellos que nos ofenden, que nos deben. La Escritura es clara cuando una y otra vez nos dicen que así como nosotros perdonamos, entonces seremos perdonados. Una clara manifestación de amor por nuestro prójimo es cuando les perdonamos y no estamos mirando siempre con el espejo retrovisor los hechos del pasado. De pronto esta semana tienes a alguien que perdonar. Perdónalo por el amor que le tienes a Dios. Pero la pregunta está allí latente, es vigente. Sigue la pregunta: ¿cómo muestra la Biblia que debemos amar a Dios? ¿Cómo muestra la Biblia que debemos amar a Dios? Y la segunda respuesta es: demostramos amor a Dios cuando guardamos su palabra. Juan, capítulo 14, verso 23 enseña: Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Una señal inequívoca de que amamos a Dios es cuando guardamos u obedecemos lo que el Señor dice en su palabra. Ya en el versículo 15 de este mismo capítulo, Jesús le había dicho a sus discípulos: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y más adelante, en el versículo 21, Él reitera: el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Estos versículos, en su conjunto, hacen énfasis en la obediencia a la palabra de Dios como una muestra fehaciente de nuestro amor hacia Él. No obstante, debemos decir que en el capítulo 5 del mismo Evangelio según San Juan, versos 39 y 42, encontramos una controversia que Jesús había tenido con los judíos que le escuchaban. Jesús les dijo: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las Escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Aparentemente era una paradoja asombrosa, ¿no? Aquellos que estaban escudriñando, que eran escudriñadores de las Escrituras, como los judíos, sin embargo, en esa Escritura no encontraron, no asimilaron que Jesús era la revelación de Dios en ese momento. A pesar de escudriñar las Escrituras, no entendieron el mensaje de las Escrituras. Para los judíos, las Escrituras eran el sumo bien. Ellos decían: el que ha adquirido las palabras de la ley ha adquirido la vida, ha adquirido la vida eterna. También decían: al que tiene la ley le rodea un cinto de gracia en este mundo y en el mundo venidero. Los judíos escudriñaban la ley y sin embargo no reconocieron a Cristo cuando vino. La pregunta natural que nos hacemos es: ¿qué les pasó? Y está claro que no leían las Escrituras como es debido. No leían las Escrituras como es debido. La leían con la mente cerrada, no para buscar a Dios, sino para encontrar argumentos que apoyaran sus puntos de vista. No amaban a Dios de veras, amaban sus propias ideas acerca de Dios. Y les quiero decir, mis amados, que todavía existe el peligro de someter la Biblia, la palabra de Dios, a nuestras creencias, en lugar de que sea lo contrario. ¿Con cuánta frecuencia no encontramos personas que para justificar sus ideas, entonces malinterpretan las Escrituras? Este era uno de los problemas de los judíos de los tiempos de Jesús.
Leían las Escrituras con la mente cerrada. La leían desde sus propios paradigmas. Pero también cometían otro grave error, otra gran equivocación, porque creían que Dios les había dado una revelación escrita. La revelación de Dios está en la historia. No se trata de que Dios haya hablado y nada más. Dios actúa. La Biblia misma no es su revelación. La Biblia en realidad es el relato de su revelación. La revelación de Dios es Jesús. Sin embargo, los judíos adoraban las palabras de la Biblia. Preocupados excesivamente por la letra, se les escapaba el espíritu de la palabra. El rabino Saulo recordaba esto cuando escribía en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y en nuestros tiempos igualmente podemos encontrar personas que pueden llegar a ser eruditos de la palabra de Dios, pero la vivencia de la misma no se trasluce en su vida, no es evidente en su vida, porque no se acogen al espíritu de la palabra del Señor. No hay más entonces que una manera adecuada de leer la Biblia como testimonio de Jesucristo. Entonces, muchas cosas que nos dejan perplejos o que nos inquietan a veces se ven claramente como etapas del camino, señalando anticipadamente a Jesucristo. En realidad, por eso nosotros decimos que nuestra práctica tiene que ver mucho con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento está reflejado totalmente en el Nuevo Testamento. Y quiero decir que donde la palabra de Dios no permanece, sino que se oye o se lee a la ligera, no puede hacer la obra a la que está destinada. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 al 25, nos recuerda: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se están engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Entender la palabra de Dios a través de la meditación, practicarla, es sinónimo de amar a Dios. Amamos a Dios cuando atendemos el espíritu de su palabra y la obedecemos. Entonces es válido, es legítimo preguntarnos: ¿vives la palabra de Dios a diario en tu vida? En realidad, la palabra de Dios rige muchas de tus acciones, muchas de tus motivaciones. Y seguimos con la pregunta central de este mensaje: ¿cómo muestra la Biblia que debemos amar a Dios? La tercera respuesta que quiero dar a esta pregunta es: amamos a Dios cuando le entregamos todo nuestro ser. ¿Sí? Amamos a Dios cuando le entregamos todo nuestro ser. Mateo 22, 37, así lo dice. Ante una pregunta de uno de los maestros de la ley acerca de cuál era el mandamiento más importante de esa ley, Jesús respondió: ama a tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús estaba citando Deuteronomio 6:5. Ese versículo era parte del credo básico y esencial del judaísmo. La frase con la que empiezan todos los cultos judíos.
y el primer texto que todos los niños judíos aprenden de memoria. Esto quiere decir que hay que darle a Dios un amor total, un amor que domine nuestras emociones, un amor que dirija nuestros pensamientos y que sea la dinámica de nuestras acciones. El texto dice, ama a Dios con todo tu corazón. ¿Cómo amo a Dios? Con mi corazón. Nuestro corazón es el centro de nuestros deseos y nuestra voluntad. Deuteronomio 15:7 y Deuteronomio 11:16 nos dejan ver esta realidad. Además, es de donde provienen nuestros sentimientos. Proverbios 23:17. Esto significa que para andar o amar a Dios con nuestro corazón, necesitamos fundamentar nuestros deseos en su palabra, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y guiar nuestros sentimientos a través de su verdad. Y esto, honestamente, no es fácil. Hacer la voluntad de Dios por encima de lo que nosotros nos gusta, no siempre trae felicidad, pero siempre traerá gozo. Cuando entendemos que no vivimos para nosotros, lo que nosotros queremos no es lo importante. Después de todo, cuando amamos, nos olvidamos de lo que queremos para agradar a la otra persona que amamos. Entonces, amar a Dios con el corazón. Repito, mis amados, amar a Dios con nuestro corazón es rendir nuestros deseos a Él, que nuestros deseos sean las cosas que Dios desea para nosotros. Amén. Pero también el texto dice que amemos a Dios, con toda nuestra alma. ¿Qué es amar a Dios con nuestra alma? Nuestra alma, en el fondo, es nuestro yo inmaterial, el centro de nuestra personalidad y nuestro carácter. El alma es quien tú eres. Eso es lo que se conoce como alma. Cuando miras a una persona, no estás viendo a la persona, estás viendo en dónde está la persona, su cuerpo. No puedes ver lo que hace a una persona ser esa persona, porque esa parte no es material. Su personalidad, su carácter, su forma de ser, todo esto es el alma y no hay características físicas para describirla. Si toman tu alma y la ponen en el cuerpo de tu amigo o amiga, vas a seguir siendo tú, pero en el cuerpo de tu amigo o de tu amiga, porque no eres tu cuerpo, eres tu alma. Por lo tanto, amamos a Dios con nuestra alma cuando nos dedicamos a Dios de tal forma que Él moldee nuestro carácter al suyo. Por eso nuestra misión reza que formamos a los individuos semejantes a Cristo, naturalmente en su carácter, para que nuestra personalidad refleje a Dios en todo lo que digamos y todo lo que hagamos. Pero el texto también dice que amemos a Dios con toda nuestra mente. Nuestra mente es el centro de nuestra razón y nuestros pensamientos. Es el portero de nuestro ser, lo que guarda nuestro corazón y vigila las acciones de nuestra alma. La forma de amar a Dios con nuestra mente es sencilla. Amamos a Dios con nuestra mente cuando la exponemos a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios y la verdad es Jesucristo. De tal manera que amamos a Dios con la mente cuando nos apegamos a la verdad de su palabra y cuando nos apegamos a Jesús. Si queremos integrar estos tres aspectos, que así debe ser, la mente entonces recibe, el corazón cree y el alma vive. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Para concluir, mis amados, quiero entonces recordarles que Pedro amó al Señor de cierta manera que lo llevó a emprender acciones que evidenciaron su amor por Jesús. Podemos tener ciertas maneras personales de amar a Dios, pero hoy debes sopesarlas a la luz de lo que la Biblia dice de cómo se debe amar a Dios. La palabra de Dios afirma que demostramos amor hacia Dios cuando primero amamos a nuestro prójimo. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué acciones nuestras muestran el amor de Dios a mis semejantes? Segundo, amamos a Dios cuando guardamos su palabra. Entonces es bueno preguntarnos si nuestras vidas se rigen por lo que Dios dice en su palabra y cuánto de las enseñanzas de la Biblia se hacen realidad en nuestras vidas o solamente son letra muerta. Tercero, amamos a Dios con la totalidad de nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Tu ser integral debe amar al Señor. Te pregunto en esta hora, ¿cómo pondrás en práctica este mensaje esta semana? ¿Cómo pondrás en práctica este mensaje esta semana? Recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios nos bendiga a todos y tengamos una semana muy tranquila, muy esperanzadora, muy segura en la presencia del Señor. Esta semana, vívela como alguien que ha aprendido a amar a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios nos bendiga. Algunos anuncios importantes que queremos recordar a toda la congregación es que este miércoles, de 7 a 8 de la mañana vamos a tener nuestro grupo de oración. Lo estamos haciendo a través de la aplicación Zoom y ha sido una bendición excelente. Esperamos que esta semana muchos más hermanos se vinculen al tiempo de oración. Dios está en medio de este tiempo de oración con nosotros. Pero también debemos recordar que ese mismo miércoles de 6 de la tarde a 6:30 tenemos la reunión de líderes de grupos familiares. De tal manera que esperamos que todos los líderes de nuestros grupos familiares puedan estar presentes en esa reunión. Tercero, queremos decir que esta semana es Semana Santa, como se le conoce. Por lo tanto, la reunión de grupos familiares va a ser muy importante. Si tú no estás integrado, no estás unido a un grupo familiar, yo te invito en esta semana que te integres a través de la aplicación Zoom a un grupo familiar para que puedas escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Lo que tradicionalmente se conoce como el mensaje en Semana Santa, lo vamos a hacer a través de los grupos familiares. Cada grupo familiar va a traer la palabra del Señor pertinente para este tiempo de Semana Santa. No lo olvides, en esta semana, tú y yo, que somos iglesia, seguimos vivos. La iglesia sigue en movimiento. La iglesia sigue adelante. Dios nos bendiga a todos.